Nuevamente les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tendremos la palabra de Dios en Efesios 1:7, solamente ese pasaje, Efesios 1:7. Mientras tanto, introduzco el pasaje de hoy y la ganadora es 12 años de esclavitud. Así ganó en el año 2013 la mejor película, el Oscar de ese tiempo. ¿Alguno de ustedes la vio? Veo algunas manos levantadas. 12 años de esclavitud. La película se basa en la vida real de un hombre, Salomón Norton. En 1841, Salomón Norton, interpretado por Chiwetel Ejiofor, es un negro libre que vive con su esposa y 2 hijos en Saratoga Springs, New York. Se gana experto. Un día es arrastrado por un par de hombres a un concierto de gira lucrativo con un circo. Y después de una noche bebiendo con los 2 hombres, Norton despierta para encontrarse encadenado en el suelo, dándose cuenta que había sido drogado y iba a ser vendido como esclavo. Ay, pasarán 12 largos años de tortura, de angustia, de amargura, hasta que un sheriff, con la ayuda de un comerciante amigo, vinieron a rescatarlo y lo devolvieron a su familia. Eso fue toda una tragedia, esos 12 años de esclavitud. Pero similar a Salomón Norton, la Biblia describe que tú y yo estábamos esclavizados por el engaño del pecado, pero el sheriff Jesucristo nos hizo libres al redimirnos. Vamos a leer en Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Voy a repetirlo otra vez. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios del universo, gracias, muchas gracias por compadecerte desde la eternidad, tener misericordia de pecadores como nosotros y rescatarnos en Jesucristo a un precio tan caro que fue la sangre del Hijo de Dios, su persona derramada en la cruz del Calvario por nosotros. No tenemos con qué pagarte eso. Gracias porque en base a eso hemos sido perdonados y podemos andar delante de tu presencia y nos has aceptado por ese sacrificio. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir y recordar que hemos sido comprados por precio, a no vivir esclavizados ni a los hombres, ni al pecado, ni a nada que nos quiera atar, porque te pertenecemos únicamente a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Efesios fue escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo en algún momento entre el año 60 al 62 y por lo tanto frecuentemente se le hace referencia a ella como una epístola de la prisión junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Quizá sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarle a los cristianos, los creyentes, sus enormes beneficios y bendiciones que reciben por estar en Jesucristo. Y aquí yo te pregunto, ¿eres de los que estás consciente de las olas de bendiciones que recibes por estar en Cristo? ¿O las dificultades del presente te han hecho olvidar quién eres en Él? Así que levanta los ojos y mira lo que tu Dios ha hecho por ti. En los mensajes anteriores estamos llevando los beneficios que hemos recibido por estar en Cristo. Nuestra identidad está unida a que hemos recibido beneficios de todo tipo de bendiciones, en primer lugar, que aparece en el versículo 3, escogidos desde antes de la fundación del mundo, como aparece en el versículo 4, predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo, a ser adoptados hijos
en los versículos 5, receptores de la buena voluntad soberana de Dios por el puro afecto de su voluntad, versículo 6, y hoy veremos redimidos por la gracia y el perdón que recibimos en base a ello. ¿Y eso qué significa? Ese es nuestro primer punto. Eres redimido. Versículo 7, en quien tenemos redención. Tenemos redención, lo aclara, no que teníamos, ni que tendremos, tenemos ya redención. ¿Y qué significa eso? Que fuiste redimido, que obtuviste redención. Ajá. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué significa? ¿Por qué tanto alboroto? Por mucho. Fuiste liberado, eso es lo que significa una parte de la redención. Fuiste rescatado, que eso es también otra parte de lo que significa redención. De una vana, de una hueca manera vacía de vivir. Como los troncos en los pueblos o las ramas, cuando usted va por los ríos y ve que los troncos están llevándoselo las matas, o como pasó en estos días que hubo tanto desborde de ríos, se lo llevaba así el tronco, se lo llevaba las matas, se lo llevaba todo, hasta vimos vacas llevándoselo y todo ese tipo de cosas. Como si aquellos que flotan en el agua hacia un despeñadero, y vienes tú y de repente los rescata o los coges. Si tú eres un hijo de Dios, ese fue tu beneficio. Eso es lo que encierra esta bella palabra. La palabra redención es más específica porque denota el medio por el cual se logró la salvación, a saber, por el pago de un rescate. Y esa palabra en el original, lutrosai, es la forma verbal más usada, y los sustantivos son lutrosis y apolutrosis, que es lo que dice aquí el pasaje, apolutrosis. Rescatados, redimidos, sacados fuera al soltarlo, al liberarlo, rescatarlo y sacarlo fuera del lugar. Así como del río, se sacó del río, se rescató del río y se sacó a un sitio seguro. Esa es la idea que está unido en redención. Hay otras palabras que se usan como si fuera un mercado, donde se compra a alguien por el pago de un rescate y se saca afuera. Todo eso, esas ideas están unidas en la palabra redención. Así que para expresar rescate indica que fuiste rescatado y sacado fuera del lugar de la esclavitud, como dice Vine en su diccionario. Redención es el acto de liberar a alguien, precisamente, de soltarlo, eso es lo que dice el diccionario, o a una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Redentor es el que paga ese precio. Y en el Antiguo Testamento la idea de redención enfatiza tanto el rescate pagado como el liberar a la persona. Pero poco a poco el énfasis vino a colocarse sobre liberarlo. Es por eso que cuando nosotros entendemos casi siempre la palabra redención, pensamos en liberar a alguien, soltarlo. Pero la idea unida es soltarlo pagando un rescate. Eso es lo que quiere decir redención. Este pasaje indica que desde la eternidad Dios te vio a ti y a mí en el mercado de esclavos, atado, encadenado al pecado, y su corazón latió de amor por ti y por mí, y a su tiempo envió a su Hijo a pagar el precio que merecían nuestros pecados. Y obtuvimos redención. Eso es lo que significa rescate, liberación, gloria a Dios. Como dice Hendrickson, en este segundo párrafo, a partir del versículo 7, vamos a ver que se desvía la situación, la atención desde el cielo hacia la tierra, desde la eternidad pasada al presente, y en cierto sentido desde el Padre hacia el Hijo. Digo en cierto sentido, dice Hendrickson, puesto que el cambio no es abrupto en ninguna manera. Hay una estrecha conexión que existe entre el Padre y el Hijo en la obra de la redención y se conserva enteramente. Sin embargo, el énfasis ha desviado su enfoque en la obra del Padre hacia el Hijo. Hasta el versículo 6 teníamos todo mencionando el Padre. Ahora, el versículo 7 ahora nos menciona el Hijo, en quien tenemos redención. Y ahí
es en cierto sentido, como nosotros lo hemos escuchado. Es el amado, es decir, en el Hijo, en quien tenemos nuestra redención, es Él quien derramó su sangre por nosotros, termina la cita. Y así como en la serie Netflix hay algunos que están viendo esa serie, algunos jóvenes que vieron esa serie que es muy reciente, se llama Extraction, Rescate. En esa vemos a un mercenario llamado Tyler Rake que rescate al joven Obi Mahajan de sus captores, lo libera, lo restaura a su destino, aún a costa de su propia vida cuando le dan el balazo en la nuca y él se despide cayendo en el río. Asimismo, al haber logrado llevar a ese joven y rescatarlo, Jesucristo realizó tu redención y la mía a costa de su propia vida. Esta redención implica emancipación o liberación de la maldición. Eso quiere decir que nos liberó de la maldición que nos tocaba, de la culpa, del castigo, del poder del pecado y restauración a la verdadera libertad. Desde la eternidad, escogido, predestinado, comprado. Hay una historia de amor en la Biblia en Oseas 3 del 1 al 3. Yo quiero que tú vayas allá. Oseas 3 del 1 al 3. La Biblia tiene varias historias de amor. Una de ellas, una historia de amor muy rara, donde Oseas, el profeta, Dios le pide que se acerque a una mujer que le va a ser infiel. Y el capítulo 3, del 1 al 3, otra vez se encuentra con esa mujer y dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Así como Oseas compró, rescató a Gomer, su esposa que le había sido infiel, que había adulterado, que había caído tan bajo hasta tal punto que había sido esclavizada. Jesucristo nos compró del mercado del pecado, nos rescató. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria, como dice el himno. Gloria a su nombre. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Rescatarnos, aun cuando le habíamos sido infieles. Rescatarnos, pagar el rescate de lo que tenía que ser por ti y por mí. Pero nuestro texto añade además algo, y ese es nuestro segundo punto. En primer lugar dijimos que tú eras redimido. En segundo lugar, que eres redimido y perdonado. Lo que viene unido al versículo 7. Versículo 7 otra vez de nuestro pasaje. En quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. Cristo te redimió en varios renglones y sobre esa base es que Dios te perdona. Él obtuvo tu perdón, como explica Henderson. La realidad entonces es que el perdón que Dios dio a los oferantes del antiguo pacto se les daba sobre la base del sacrificio de Cristo que iba a ser en el futuro, pero que fue destinado antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y contaminación, que vino a ser manifestado en los posteros tiempos. Estas dos ideas, redención o rescate por medio de su sangre y perdonarnos los pecados, van juntas. La redención o el rescate no estaría completa si no se procurase el perdón. Si no hubiera perdón, ya tú pagaste el precio, pero yo no te voy a perdonar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No, eso van juntas. Y la redención, finalmente, con la encarnación del Hijo de Dios y su muerte en la cruz, se reveló a todo el universo.
¿Cuál era la base que permitiría esa oferta de perdón? Como dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Puesto que no es naturaleza de Dios el dejar el pecado sin castigo, el perdón no era posible a menos que alguien que no mereciera ese castigo se dispusiera a recibirlo en lugar de los responsables. Alguien tenía que pagar esos platos rotos. Así que la satisfacción mediante el sacrificio del Hijo de Dios era necesaria para que el perdón fuera posible. Ahora, tras la muerte de Cristo en la cruz, Dios ofrece a todos los hombres un perdón amplio y total a condición de que se arrepientan de sus pecados y ejerzan la fe en su Hijo. Termina la cita. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? Alguien tenía que pagar para que hubiese perdón. Yo recuerdo haber escuchado la historia de un juez cerca de la guerra de secesión de Estados Unidos, un juez que tuvo que ir a estrado a juzgar a alguien, y cuando él se acerca y sube al estrado se da cuenta que es su hijo que lo están trayendo a juzgarlo. El padre se sienta y en ese tiempo no tenía que inhibirse como Miriam Germán, que se inhibió porque tenía la procuradora de aquí de la República, porque tenía una relación con uno de los acusados en el caso de Odebrecht. En ese tiempo él no tenía necesidad de inhibirse y ve que traen a su hijo por una infracción que ha cometido. Ha cometido algo que tiene que pagarse en dinero. Él es el juez. Él tiene que juzgar eso que ha hecho ese hijo y que lo traen preso por esa circunstancia. Él se sienta en el estrado, escucha las acusaciones que le dan y en base a eso el hijo piensa, bueno, es mi papá, ese me va a tener una consideración, me va a tener que salvar. Craso error. El juez dijo, conforme a la ley y la situación más cara de lo que usted ha cometido, usted merece tanto dinero que pagar. Y dictó la sentencia. Y hasta que no pague eso, va a permanecer en prisión. El juez dio la orden, ¡ah!, y dando el martillazo, el muchacho fue a prisión. Al poco tiempo, el juez fue al lugar donde había que pagar la multa, hizo un cheque por la cantidad que tenía que pagar cara, como lo decía la ley, dio el cheque, salvó a su hijo y se lo llevó a su casa. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios no podía, Él es el juez, Él no podía decir que no podía, que nos iba a perdonar si que alguien pagara el rescate. No, alguien tenía que pagar el rescate. Así que Él dio la sentencia, el alma que pecare, esa morirá. Alguien tenía que pagar esa deuda, pero Dios fue tan amor, tan misericordioso, que envió a su Hijo a morir y a pagar la multa, y por eso es que Dios puede perdonarte, no por tu linda carita, sino porque alguien pagó. Gloria a Dios. Es por eso que MacArthur dice que la redención trae el perdón de los pecados, como dice Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta es como la factura de todos los cargos que tenía que pagar, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz Dios puso los pecados tuyos y los pecados míos, los clavó ahí, se los pegó a Cristo, y por eso nos perdonó todos los pecados, porque ya pagó a alguien. Nadie puede ser condenado dos veces por un mismo delito. Y porque Cristo pagó por el pecado tuyo y mío, por eso Dios
nos dice perdonado. Dios te perdona sobre la base del rescate o pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pues Cristo dice, yo morí por él. Aquí están mis heridas en la mano, Padre. Aquí están mis heridas en el costado, Padre, que prueban que yo pagué el precio. Perdónalo. Como un himno expresa, canto aleluya, gloria a Dios. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria, aleluya sea Él. Eres redimido y perdonado. Y en tercer lugar, eres redimido por su abundante gracia. Leemos otra vez Efesios 1:7. Efesios 1:7, con ese énfasis en la segunda parte. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Otra vez, las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Ah, qué bendición. MacArthur comenta, la redención trae la gracia ilimitada de Dios. No es lo mismo ser redimido y perdonado de su gracia, y eso es muchísimo. Pero no es eso lo que expresa el pasaje. El pasaje dice que nos redimió y perdonó según, eso es conforme al molde de las riquezas de su gracia. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Toma ese ejemplo de lo que te voy a decir. Préstame atención a lo que te quiero enfatizar en este momento. Si Bill Gates me da de su dinero, oye, Bill, dame de tu dinero. Vamos a suponer que me dé $1,000. Eso es mucho. Vamos a ver que debe $100,000. Oye, eso es mucho, pero es de su dinero. Él está dando de su dinero. Pero si Bill Gates da conforme a la cantidad de dinero que tiene, los 94,700 millones de dólares. Te lo repito otra vez. 94,700 millones de dólares. Si me diera conforme a los 94,700 millones de dólares que tiene, eso es demasiado, eso no se cuenta. En pesos dominicanos eso no se cuenta. Y entonces lo que el pasaje de la Biblia quiere decir, no fue que Dios nos rescató y perdonó de las riquezas de su gracia, que eso sería mucho, sino que nos dio según, de acuerdo a todas las riquezas de su gracia que posee. ¡Oh, qué gloria a Dios! ¡Qué bendición! Dice la Biblia que Él quería hacer eso para lucirse en gracia, según Efesios 2, 3 y 7. ¿Tú crees que eso soy yo que lo estoy diciendo? No, eso es Efesios 2, de 3 al 7. Efesios 2, de 3 al 7. Nos vamos a detener en el 6 y después vamos a seguir en el 7. Efesios 2, de 3 al 7. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Deténlo ahí, que vamos a volver a 7. Mira con qué intención Dios hizo su gran plan de salvación. Mira el versículo 7. Aquí en Dominicana no se piensa que uno es rico si no se ostenta, si no se luce, sino, como dice el lenguaje de dominicano, se lujea. Aquí, si no se hace eso, no se piensa que es rico. Por eso para uno los chinos nunca son ricos, porque siempre están con unos pantaloncitos y una cosa, aunque sean millonarios. Pero si no se hace eso, no se es rico. Pero mira cómo dice el versículo 7. El pasaje que leíamos, para mostrar en los siglos venideros, esa era la intención de Dios, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dios quería lucir. Dios quiso ostentar.
Pero ¿qué fue lo que quería? Las abundantes, y esa abundante es pleura, de pleno, de completo, como nosotros decimos en dominicano, timbí, riquezas de su gracia, de su favor inmerecido, que no merecíamos ni tú ni yo, gloria a su nombre. Inefable es la divina gracia, ¿ah? Es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mí, me libró de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Gloria a Dios, así mismo, por la abundancia de su gracia, por la abundancia de su gracia, su inmensa gracia. Ahora, en punto número 4, tú fuiste redimido y perdonado, fuiste redimido por la abundante gracia. Y el versículo 7 tiene que decirnos otra cosa más. 1:7 dice el pasaje, en quien tenemos, ¿en quién es que tenemos redención? En Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, que es lo mismo decir por su vida, en quien tenemos redención por su sangre. Eres redimido por Jesucristo y su sangre. Como dice MacArthur, el término usado aquí se refiere al pago a Dios del rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclavizada. Antes, en los primeros siglos, algunos de los cristianos pensaron que Dios, Cristo, al morir en la cruz, tenía que darle el pago del rescate a Satanás porque estábamos atados por Satanás. Pero tanto los pasajes como la doctrina nos demuestra que el pago no era necesario a Satanás porque Satanás no es dueño de nada. El pago tenía que darse es a Dios por los pecados que nosotros habíamos ofendido. Así que Jesús, como dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, es por muchos. Asimismo, igual expresión tiene Harrison en su diccionario de teología en Marcos 10:45, que dice lo mismo. Y dice Harrison, aunque no contiene la palabra redimir, similar, es otra palabra que da lo mismo, es un pasaje importantísimo en este tema porque abre ante nosotros el propósito de Cristo en el cumplimiento de su misión. Su vida de ministerio terminaría en un acto de autosacrificio que serviría como rescate para los muchos que lo necesitaban. La mayor exposición de la doctrina en el Nuevo Testamento está en los escritos de Pablo. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó ese precio por cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado para comprar su libertad y sacarlos de la esclavitud a la iniquidad. El precio de la redención humana fue la muerte de Cristo. Yo quiero que tú vayas conmigo a 1 Pedro 1:18, que fue el pasaje que nosotros leímos en la lectura de esta mañana hasta esta tarde, hasta el versículo 20. 1 Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez esa palabra, rescatados, redimidos. ¿De qué fueron redimidos? De vuestra mala manera hueca de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué belleza. Como dice Harrison, no hay palabra en el vocabulario cristiano que se considere más preciosa que la palabra redentor, porque aún más que la palabra salvador, recuerda a los hijos de Dios que su salvación ha sido adquirida a un gran costo personal, porque el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ellos. Termina la cita. Como expresa la canción que ustedes se saben mucho,
la gloria de la cruz, qué rectitud Él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas Él lavó. Su sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación, hoy tengo que redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Gloria a Dios. Qué infinitamente amoroso y misericordioso es nuestro Señor. Perdonado, fuiste rescatado, redimido y perdonado, redimido y perdonado con abundante gracia, redimido y perdonado por la persona y la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál debiera ser la respuesta ante tanto amor, tanto sacrificio, tanta gracia? Ese es mi último punto, la aplicación. La primero que debiera ser es la respuesta natural de alabanza y adoración. Agradecimiento al Trino Dios. Amado hermano, amado hermana, considera lo que consiguió tu Padre Celestial a enviar a su Hijo por tu rescate, y lo que obtuvo el Hijo por tan gran sacrificio. Tu rescate y tu perdón. Como dice Jonathan Edwards, la gloria y la belleza del bendito Jehová, las cuales son suficientemente valiosas en sí mismas como para ser objeto de nuestra admiración y amor, son exhibidas de la manera más profunda posible, brillando con todo su esplendor en el rostro de un Redentor encarnado, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Ahora aquí en Efesios 1:7 la idea completa de remoción, de redención del pecado, constituye el significado mismo de la palabra usada en el original, traducida por perdón o remisión. Otros pasajes que proyectan luz sobre el significado, hay muchos, son el Salmo 103:12, cuanto está el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. O como dice Isaías 44:22, he borrado como niebla tus pecados y como una nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. O como dice Jeremías 31:34, y no señalará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Trata de pensar cuántos pecados cometiste en esta semana. Solo tienes que confesar porque eres hijo. Pero ¿sabes qué te va a decir Dios? ¿De qué pecado estamos hablando? Ya yo te redimí, te perdoné. Es bueno porque eso te humilla delante de Él, y al confesar tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice en Juan 1:9. Pero Miqueas 7:19, mira lo que dice, qué belleza, Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Dice Spurgeon que lo mandará a lo más profundo para que no salgan a flote, porque él podía haber dicho que lo iba a tirar al mar, pero nadie sabe si podían volver otra vez a salir. No, él lo va a tirar al profundo, lo más profundo del mar. Todavía nadie ha podido llegar a las profundidades del mar, de cuánto llegan, y para allá abajo Dios tiró tus pecados y los míos, para nunca más acordarse de ellos. Oh, glorioso nombre del Señor. Cuánto sacrificio, cuánta misericordia del Padre al enviar al Hijo, el Salvador del mundo. Tú y yo, junto a millones de los escogidos, perdonados nuestros pecados, enviados a lo más profundo del mar, para que de allí nos salgan, y a sus espaldas para nunca más acordarse de ellos. Y todo eso es por el pago de rescate, redimidos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea a su nombre.
No es por eso que Cristo es del todo amable. No es por eso que es digno de amarlo y de adorarlo. Como dice un salmo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y como dice Apocalipsis 5, 8 al 10. Y cuando hubo tomado del libro los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo en Apocalipsis 5, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Con tu sangre nos has redimido, con tu sangre nos has rescatado, con tu sangre nos has librado. Eres digno de toda lengua, tribu y nación. Por eso es que digo, por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Alabanza, gratitud, adoración al Cordero, a Dios Padre y a su Hijo y a su Espíritu. Segunda aplicación, vive para quien ahora perteneces. Vive para quien ahora tú perteneces. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. La Biblia asegura que ya no nos pertenecemos. Dice 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados. Ese mismo palabra. Fueron comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Como dice Efesios 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tú eres libre en Cristo. No te esclavices otra vez de ese yugo legalista, pero también no te esclavices de una hueca, vacía manera de vivir, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no se pertenecen, porque ustedes han sido comprados, otra vez la misma palabra, rescatados, pagados por precio, redimidos? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué bendición. Como este pasaje y otro que veremos inmediatamente, el costo fue demasiado alto. Se pagó un precio demasiado alto para que tú estés de tu cuenta, queriendo vivir tu vida independiente de Dios, que no se meta conmigo, que hoy yo no quiero leer la Biblia, no tengo deseo, que hoy yo no tengo por qué escuchar la palabra de Dios, no tengo el tiempo para escucharlo a Él. ¿Y quién te crees tú que eres? Si tú eres comprado, tú no te perteneces. Queriendo vivir tu vida independiente, canta y recuerda, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo lo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Observen de qué otro modo el apóstol Pedro enfatiza esa maravillosa verdad en 1 de Pedro 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, 1 de Pedro 1, 14 al 21, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hoy tengo deseo de solamente pasar con música nada cristiana, que no se meta conmigo. Y eso es el deseo que antes tenía estando en tu ignorancia. Sino, como aquel que les llamó es santo, también vosotros sean apartados para Dios en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor, en reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, eso es lo que tienen que recordar, que fueron rescatados, otra vez esa misma palabra, redimidos, otra vez, apolutrosis, fueron sacados de vuestra vana, hueca manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la sangre que vale, preciosa, eso es lo que quiere decir, que vale mucho dinero, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creen en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Vive para quien te compró a tan alto precio, hermano. Vive para quien te compró a tan alto precio. Tú no te perteneces. Tu cuerpo no te pertenece. Tus deseos no te pertenecen. Cuando una gente lo compraban como esclavo, quedaba como una marca de que había sido comprado por esa persona. En el Antiguo Testamento, inclusive, si la persona ya le tocaba el tiempo de su libertad y decía, no, yo no quiero irme porque tengo mi esposa aquí, tengo otra gente más, yo quiero seguir siendo esclavo tuyo. Esa persona le horadaba, le ponía le hacía un hoyo aquí en la oreja para indicar que era un esclavo para toda la vida de esa persona. Cuando Cristo te salvó y te libertó, te horadó, te hizo un hoyo aquí en la oreja y en el corazón que dice, es mío. Y ni tú mismo ya puedes decir, soy mío. No, soy de Cristo. Vive para quien te compró a tan alto precio. 3, quizás Dios te está pidiendo que te examines si eres comprado o no. Aquí puede haber 3 tipos de personas. Aquellos que de verdad sí demuestran que han sido comprados, aquellos que han perdido el rumbo por el momento y Dios los está llamando, y aquellos que nunca han sido comprados y quieren jugar a ser cristianos. Voy a hablar de esos 3 grupos. Segunda de Corintios 13 del 5 al 6 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados. Eso es lo que nos dice el pasaje. Dios nos está llamando a un examen en nuestra propia conciencia. Yo te pido que con sinceridad te examines a ver si estás en la fe. Aquí te pido que con sinceridad examínate para ver si eres comprado o no. Puede ser que el resultado sea que sí, estoy comprado, me estoy gozando en el Señor, estoy en el camino de la fe. Sí, gloria a Dios entonces, hermano. Persevera en la gracia. Persevera ahí, hermano. Sigue así. Me doy gloria a Dios por tu vida. Doy gloria a Dios porque estás demostrando que estás creciendo. Sigue creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, en intimidad cada día, porque separados de Él nada puedes hacer. Qué bueno, hermano. Al grupo, a ti mismo, a ti del grupo, que no estás dando demostraciones de que eres comprado. Pero eres comprado, lo que pasa es que has perdido el rumbo por unos días. Has perdido la situación. Te has quedado atrapado en alguna forma de adicción o de esclavitud. Hoy te digo de parte de Dios que no necesitas ser esclavo de nada ni de nadie. Como dice Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, sino como miembros presentéis, ni tampoco
presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine el pecado en tu cuerpo, hermano. No reine el pecado en tu cuerpo, hermana. No le tienes por qué obedecer a sus deseos contrarios a Dios. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Preséntate como rescatada, libre. Ya tú no necesitas ser esclavo de esa persona. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es triste, como dice David Platt, que muchos cristianos no están en el campo misionero hoy en día porque están atados a videojuegos, están atados a los PlayStation, están atados a los Fortnite, los Among Us y otros tipos de adicción, y otros en adicción a la pornografía. Es triste, cristianos atados a pornografía, casados y no. Para estos que están dominados, escucha las palabras del versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si eres de Cristo, comprado por sangre, estarás luchando contra el pecado y por su gracia perseverando. Yo te digo en el nombre de Cristo, rompe las cadenas que te atan. En el nombre del Señor Jesucristo, confiesa tu pecado, ve a la cruz y pide ayuda a tus hermanos. Posiblemente ya tú estás tan atado que por ti mismo no vas a poder sacar. Necesitas ayuda y para eso están los hermanos de la iglesia, nuestro hospital. Sigue adelante, soldado de la cruz, te esperan galardones. Así como las cadenas se le cayeron de Pedro en la prisión con la visita del ángel, Dios pide, suelte esas cadenas, no te dejes atar hacia ellas. Tú puedes vivir una vida abundante en Jesucristo. Pero si tú que dices que eres cristiano, no estoy hablando ahora del segundo grupo, yo estoy hablando del otro, si de las cabras, si no estás viviendo en temor y reverencia, si estás en práctica viviendo en el pecado, o eres un mundano, como dice el Salmo 17:14. No tienen que ser haciendo cosas malas, dice el Salmo 17:14, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Eso es lo que es un mundano, que lo único que está pensando es en esta vida, cuyo vientre está lleno de su tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Estas personas están pensando en su familia, están pensando en sus hijos, sus nietos. Esa persona vive pacífico, eso no está haciendo mal a nadie, solo que no tienen a Dios en sus pensamientos. Es un mundano, esa persona no ha nacido de nuevo. Puede ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor lo que usted quiera, pero no conoce a Dios aunque diga que aceptó a Cristo. Y mira, a mí se me engrifan, yo me muero de risa por dentro cuando yo escucho a la gente. Mira, a mí se me engrifan las cosas porque yo vi a Dios y escuché una visión y Dios me habló. Y yo decía, ¿y tú estás ahora en el Señor? No, pero nada, yo estoy de verdad, yo tuve una visión y mira, a Dios a mí se me apareció de tal manera. Y que, ajá, pero tú estás leyendo la Biblia. No, yo no estoy leyendo la Biblia. Y tú estás corriendo, tampoco. Y tú estás, entonces, ¿qué tú puedes decir de nada? Tú eres un mundano, tú no has nacido de nuevo. Por más que se te engrifaron los pelos y entraste llorando, lo que tú quieras. No quiero alimentar cabras. Por eso mejor te lo digo yo que otra persona. Delante de Dios y de parte del Señor, tú no has dado muestras de haber sido comprado, rescatado, liberado y vives camino al infierno y sobre ti la ira de Dios. Hijo de cristiano, amigo que me escuchas, persona incluso que puede ser hasta miembro de esta iglesia, tú no has nacido de nuevo, tú no eres comprado. Tu vida, tu práctica
No es porque nosotros no andamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Todos los días nosotros pecamos. Pero ese estado de vivir sin Dios y viviendo solamente pensando en esta vida y haciendo la práctica de todo lo que sea menos Dios, indica que tú no has nacido de nuevo. Si tú mueres en Cristo, lo cual puede pasar en cualquier día, o si Cristo viniera, como dice Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí. No fue que un día ustedes tuvieron, pero se apartaron. Pero mira, hicimos milagros, nunca los conocí. Y mira, nosotros convertimos a fulanito y a prensejito y a sutanejito, nunca los conocí. Y oramos y se sanó fulanito y prensejito, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra hacedores de maldad quiere decir anomia, sin ley. Sin ley. Ustedes querían vivir sin ley, queriendo coger la iglesia de relajo, queriendo coger el evangelio de relajo, queriendo coger la lectura de la palabra de Dios de relajo, queriendo coger la vida cristiana de relajo. Ustedes vivieron sin ley. Apártense de mí, yo nunca los conocí. Váyanse de mi presencia al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué pasaría contigo? Es triste, yo te lo estoy llamando, te estoy llamando a arrepentimiento. Es triste que muchos de ustedes se vayan al infierno desde el banco de una iglesia, desde el coro de la iglesia, desde el grupo de música de la iglesia y hasta del púlpito de una iglesia. Es triste que desde ahí tú tengas mayor condenación en el infierno porque escuchaste la palabra de Dios y no te arrepentiste. Pero sabes, ese no tiene que ser tu destino. Eso no tiene que ser así. Dios envió a su Hijo y Cristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Vivió la vida que tú y yo debíamos vivir y murió la muerte que merecían nuestros pecados. Resucitó y está en el lugar de honor en el cielo con los brazos abiertos y te invita a deponer tu orgullo, a arrepentirte, de vivir de espaldas a Él y que con la mano vacía de la fe recibas el regalo de la salvación. Pides, Señor, ten misericordia de mí. Señor, mira lo duro y lo frío de mi corazón. Ten misericordia de mí. Tu nombre es Salvador. Sálvame de mis pecados, incluyendo esa dureza de corazón. Ten misericordia de mí. Yo quiero ser hijo o hija tuya. Perdóname, rescátame por amor de tu nombre. Y dice la Biblia que misericordia será concedida a aquel que clama por misericordia. Corre hacia Él, huye de la ira que vendrá y serás salvo. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por el rescate tan maravilloso. ¿A qué precio? Precio tan caro de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor, para que pagara un tan alto precio, crucificaras, masacraras a tu Hijo por amor a pecadores que te fallamos todo el tiempo y nos has perdonado todos los pecados? Para mostrar a los siglos las abundantes riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Oh Padre, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Nosotros queremos mostrar que hemos sido comprados. Ayúdanos, Señor, en esta semana a mostrar que hemos sido comprados. Examina nuestro corazón, Señor. Como Pedro te decimos, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos, que queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Renovamos nuestro amor hacia ti, Señor.
renovamos nuestro compromiso hacia ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir como alguien comprado por precio. Ayúdanos a vivir como alguien que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Gracias, Padre Celestial. Danos una semana en la cual Cristo sea exaltado, la fama tuya sea puesto en alto por esclavos comprados a tan alto precio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.